Cuaresma, preparando el tiempo de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahora iniciamos un nuevo tiempo llamado la cincuentena pascual. Estos 50 días que preparan al gran acontecimiento que es el acontecimiento de Pentecostés, el cual para Lucas es una realidad que está unida de una manera directa a la resurrección del Señor. Por eso, hermanos, hoy comenzamos ya a proclamar el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas como prolongación del Evangelio, donde narra, digamos así, las 3 primeras décadas de la vida de la iglesia, donde el principal protagonista, y escuchen bien quién es, el Espíritu Santo. ¿Qué faltaba a los apóstoles cuando vivieron tanto tiempo junto a Jesucristo? ¿Qué nos pasa a nosotros que tantas veces hemos estado en la iglesia y la palabra se ha quedado, como dialogaba con Sergio sobre la higuera, se ha quedado por encima y no ha acabado, no ha ahondado, no se ha metido profundo, no ha calado en lo más hondo de nuestro corazón? ¿Qué nos hace falta? Hermanos, nos hace falta el Espíritu Santo. Dice San Pablo, el que está en Cristo es una nueva creación. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas, es necesario pasar del hombre carnal al hombre espiritual. La vida antigua de los apóstoles era según la carne, se relacionaban con Cristo según la carne, veían solamente un interés económico, un interés político, un interés, hermanos, mundano, terreno. Por eso dice San Pablo, si hemos resucitado con Cristo, busquemos los bienes del cielo. Es decir, que nuestra mente, que nuestro corazón no ansíe y no busque la felicidad en cosas mundanas, en cosas superficiales, en cosas baratas. Por eso, hermanos, ¿quién habla hoy? Sí, ese mismo Pedro. El mismo pescador, el mismo impulsivo, el mismo violento, el mismo que todo quería hacerlo en su esfuerzo. Todo lo quería hacer, hermanos, de una manera carnal, sin la gracia y la asistencia del Espíritu. Hoy habla siendo un hombre renovado. Este es el primer querigma luego de haber recibido el don del Espíritu Santo. Pedro, que anuncia la buena noticia a un pueblo y hace una interpretación, hermanos, de la historia de la salvación, poniendo en el corazón de cada uno de ellos el anhelo y el deseo de convertirse a Cristo. Por eso, al final de este discurso que surgirá, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Porque, hermanos, esto es lo que hace el Espíritu Santo en el ser humano. Aquel que es tocado por el Espíritu, lo primero que se pregunta, ¿qué debo hacer para agradar a Dios? Porque no puede cerrar la boca, porque no puede callar, porque ay de mí si no anuncio el Evangelio, dice San Pablo, porque es una fuerza que me sobrepasa, porque es una realidad que no puedo callármela. Por eso, hermano, yo te pregunto, ¿en dónde estás tú? Es verdad, Cristo venció la muerte, Cristo ha resucitado, estamos en el tiempo de Pascua, pero ¿tú dónde estás? ¿Estás en este ser nuevo, obra del Espíritu Santo, donde lo antiguo ha pasado, donde ya no es cuestión de mirar atrás, sino mirar adelante, aquel que me llama, aquel que me da la fuerza? Entonces dice el Señor, no preparéis ningún discurso, porque yo pondré en sus bocas, pondré la palabra. Yo te daré el Espíritu, yo te daré la gracia, donde no hay miedo de enfrentar el mundo, porque el Señor está conmigo y no temo. Él va delante de mí como un héroe valeroso, dice Jeremías. Él va delante de mí, Él habla, Él me defiende, Él me protege, Él me auxilia. Él es mi escudo, Él es mi fortaleza. Por eso algunos dirán, ¿y este no fulano? Dice que la abundancia de palabra en su boca era tan fuerte y su tono de voz y su espíritu era tal que pensaban que estaban borrachos. Pero sí estaban borrachos. Estaban embriagados del Espíritu Santo y llenos de este Espíritu. Y por eso, hermanos, era el Espíritu Santo quien hablaba por la boca de este hombre y desde el corazón, no de una manera superficial, sino él dice, soy testigo. Mis hermanos y yo somos testigos. Es decir, el Espíritu Santo nos abre los ojos y nos hace ver la historia desde un punto de vista distinto. Entonces, ahora entiendo por qué Dios permitió aquel pecado. Ahora entiendo por qué Dios permitió que me equivocara. Ahora entiendo por qué Dios me dijo aquello. Ahora entiendo tal palabra. Ahora entiendo. Todo, hermanos, viene ya a unirse y a formar en mí una persona nueva. Por tanto, surge la pregunta, ¿yo en qué estoy? ¿Estoy en la carne o estoy en el Espíritu? ¿Estoy en el hombre viejo? El hombre que busca en las cosas terrenas la satisfacción, busca la vida, busca la realización personal solamente en las fronteras de este mundo y no trasciende, no va más allá. Decía Mario al principio en su intención que podamos evangelizar en las familias, sí, verdaderamente.
que nuestros hijos vean padres espirituales. Que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros parientes, mis fieles, vean personas verdaderamente de fe, que transmiten este espíritu nuevo, que tienen un brillo distinto, que hablan de cosas nuevas, de cosas santas, que han sido apartados, separados, elegidos por Dios para ser sal, luz, fermento, para ser verdaderamente levadura en este mundo, hacer crecer el reino de los cielos. Pues hermanos, todo aquel que ha recibido este espíritu del resucitado tiene una misión. ¿Cuál misión? Aquella que el Señor ha dado a las mujeres. Dice que las mujeres corrieron a anunciar la palabra. ¿Tú alguna vez te has preguntado por qué las mujeres? ¿Por qué las mujeres? Estas mujeres, hermanos, representan la iglesia. Y recuerden que por una mujer entró el pecado. Una mujer se dejó engañar. Una mujer fue seducida y por medio de ella toda su descendencia engendró la muerte. Pero una mujer abrió una nueva era que se llama María, bendita de Dios. Ella dio un sí al Señor, entonces el Señor comienza una nueva obra. También, hermanos, en las mujeres Dios se manifiesta, se revela, para que ellas vayan y transmitan a sus hermanos la obra del Señor. Y no solamente porque las mande un ángel, no, hermanos, sino porque el mismo Cristo se hace presente en medio de ellas. Por eso aquí se cumple también el pasaje del capítulo 4 del Evangelio de San Juan, que la samaritana conoce a Cristo, anuncia a sus hermanos, y ellos dirán, ya no por el testimonio que tú nos has dado, sino porque en nuestros mismos ojos, nosotros mismos hemos constatado, hemos visto, hemos experimentado. Entonces, hermanos, aquel que ha recibido el Espíritu Santo es aquel que ha tenido una experiencia personal con el Señor, y esto es lo que va a anunciar. Hermanos, debemos pasar de anunciar aquello que hemos aprendido, aquello que hemos copiado, a testificar aquello que hemos experimentado. Por eso en la iglesia hay dos tipos de cristianos: aquellos que hablan de lo que se han leído en los 3 libritos que se han leído, en el doctorado, en la licenciatura que tienen y en toda la ciencia que los tiene hinchado, y de eso hablan, de una experiencia, de una sapiencia, de una sabiduría aprendida. Pero hay otro tipo de cristiano, el cristiano verdadero, aquel que ha visto la mano y el poder de Dios manifestado en su historia, el testimonio de Pedro. Ha visto la obra de Dios en su vida. No es lo que me ha contado, no es lo que me han transmitido, no, eso ha sido solamente el primer paso. No, es de lo que yo he experimentado en mi vida, lo que yo he visto, lo que yo he sentido, lo que yo he palpado, lo que yo he vivido. Y si tú, hermano, no tienes esta experiencia de Dios, entonces de aquí surgirán 2 respuestas. Dice que unos anuncian a un Cristo resucitado, porque lo he visto en mi vida. Dice que otros lo niegan. La carne, el espíritu. La negación de la vida eterna y la confirmación con mi vida. Aquí surge, hermanos, un binomio de preguntas. Y yo te pregunto, ¿tú dónde estás? ¿Qué clase de cristiano eres? ¿El de la carne o el del espíritu? El que niegas la resurrección. Y no hay necesidad de decirlo a boca llena, ¿eh? No, hermanos, nuestras obras testifican en qué creemos. Se nota cuando una persona trasciende, cuando una persona cree en la vida eterna, se nota, porque su vida está puesta en Cristo, porque no tiene ataduras, porque no está aferrado a nada. Hace unos días, el miércoles santo, yo le ponía en mi comunidad una película donde un rabino explicaba y decía, los niños cuando nacen tienen siempre las manitas cerradas porque ellos están aferrados a todo lo que tocan. Por eso a mí me gusta ponerle el dedito y ellos te agarran el dedo y te lo aprietan, porque ellos se aferran a todo, porque apenas están naciendo y se aferran a todo. Mientras más crecemos y más pasan los años y más ancianos nos ponemos, nuestras manos deberían ir abriéndose, es decir, ir soltándolo todo, porque no nos vamos a llevar nada, hermanos, porque todo se va a quedar. Con mis manos abiertas, así como Él ha muerto, con sus manos abiertas, desprendido de todo. Y este es el cristiano. En esto se ve que creemos en la vida eterna, en que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestra vida no está aferrado a nada. Dice San Pablo, el que está casado como si no lo estuviera, el que tiene como si no tuviera nada. Es decir, no tenemos nada que defender en este mundo más que las obras de amor y caridad que Dios nos invita a profesar con nuestro testimonio y con nuestra vida, queriendo adquirir esta recompensa grande en el cielo, que es cielo nuevo, vida nueva que Cristo nos ha reservado. Por tanto, hermanos, dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y hermanos, verdaderamente Cristo ha vencido nuestra muerte, pero en ti y en mí, en nosotros, se ha cumplido esta palabra todos los días,
porque del domingo, desde el sábado en la noche a la vigilia hasta la fecha, yo estoy seguro que más de uno ha perdido esta vida eterna, ha perdido esta gracia, ha perdido este espíritu. Hermanos, defendamos la vida eterna en nosotros y que, como San Pedro, podamos pararnos sin miedo a dar testimonio, a dar razón de nuestra fe, a glorificar el nombre del Señor delante de toda adversidad, delante de toda tentación, delante de todo aquello que quiera arrastrarnos y hacernos morder el polvo y vivir como personas terrenas. Que podamos verdaderamente llevar en nuestras vidas el morir de Cristo, pero a su vez su santa resurrección. Que así sea. Amén. En pie, por favor, hermanos.